día de hoy con un tema sumamente interesante, así que no te lo pierdas. Me encuentro con Jesús Auzocuá desde España. Jesús, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerlo con nosotros. Un Ustedes, gracias gusto, al doctor sobre todo por, Tomasini. sobre todo por la hora y también al doctor Tomasini. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. Hola, gracias Ceci, igualmente. Bueno, pues así es, tenemos un programa, yo creo que es importante, ¿no? Muy, Muy muy O importante. importante. sea, muy importante porque estamos hablando de los obstáculos para llegar a vivir en la divina voluntad. Y bueno, yo creo que sobre la marcha, ¿no? Podemos empezar, Ujú, sí. aunque probablemente tengamos que hacer 2 programas sobre lo mismo para Ujú, poder abarcarlo en totalidad, ¿no? Lo primero que debemos entender es que la divina voluntad, o sea, ya con nosotros, tiene varias formas de actuar. Creo que esto ya es conocido para todos, pero vale la pena repetirlo. Una forma que es permisiva, permite todo, pero cuando el hombre toma ese modo de actuar de la divina voluntad, que es en forma permisiva, Dios no concurre en esos actos. O sea, porque generalmente estamos hablando del pecado. Entonces Dios lo permite, pero no concurre con la criatura. Luego tiene una voluntad querida, donde Dios quiere algo para alguien, para cada uno de nosotros, pero la decisión se la deja a la criatura. Él tiene preparados todo lo necesario para que se lleve a cabo lo que Él desea. Pero si la criatura dice no, entonces no hay problema, no hay culpa, no pasa nada, pero todas las gracias y todos los dones que se le iban a dar no se le dan. Luego viene la voluntad ordenada. El ejemplo perfecto son los mandamientos y ahí sí ya hay una culpa si no se cumple. O sea, eso es de todo cristiano, de todo católico que debe cumplir la voluntad de Él. Y por último es la voluntad obrante, esa voluntad obrante que pasa a obrar en la criatura, que es lo que estamos tratando ya en estos temas de la divina voluntad. Pero para llegar a vivir en la divina voluntad es necesario estar siempre acorde a la voluntad querida y ordenada. No podemos pensar que se puede vivir en la divina voluntad con la divina voluntad como vida y no estamos aceptando algo que Dios quiere o algo que Dios ordena. Creo que eso es obvio, ¿no? Así que, primera condición, debemos estar siempre habituados a estar en la voluntad querida y ordenada. Eso es forzoso. Segundo, o sea, ahí nos hablan de 3 grandes enemigos del alma, que son demonio, mundo y carne. Carne. Bueno, de estos, el mundo, a veces nos confundimos y pensamos que el mundo creado por Dios es enemigo, y definitivamente no. Santo Tomás de Aquino nos habla de 3 maneras distintas, 3 conceptos que debemos tener del mundo. El primer concepto que tenemos es el mundo creado. Y el mundo creado es bueno y es una ayuda para llegar a vivir en la divina voluntad. ¿Sí? O sea, Dios no ha creado nada que sea nocivo. Así que en definitiva no hay forma de pensar que sea malo. El segundo concepto de mundo, vamos a tomarlo de esta manera, como el mundo de las almas creadas, del hombre. Por ejemplo, en la redención, o sea, que Jesús viene a realizar, Dios estaba con Jesucristo reconciliando al mundo consigo. O sea, en este sentido, dice Santo Tomás, que estaba reconciliando a todos los hombres con él.
Y el tercer concepto, que es un sentido ya malo, un sentido perverso, por decirlo de esta manera, que en que todo el mundo está puesto bajo los pies del maligno, o sea, llevado al lado contrario, el hacer del mundo como un Dios y tener al mundo como única finalidad de lo nuestro. Esto sería el espíritu del mundo y a este mundo es el que se refiere que es enemigo del alma. O sea, el estar queriendo siempre estar apropiándonos de este mundo. El segundo es la carne. Y la carne se refiere a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Pero recordemos que nuestro cuerpo fue total y absolutamente ayuda para poder amar más a Dios. Jesús nos dice que si nada más tuviéramos que darle lo espiritual, poco le podríamos dar. Y que por eso nos dio un cuerpo, para que a través del cuerpo nuestra alma pudiera darle más actos de amor, de agradecimiento, de gloria. Compara el cuerpo y el alma a un pianista y a un piano. O sea, el pianista sería el alma, pero el piano sería el cuerpo. El pianista sin el piano no tiene posibilidades de llevar a cabo su música. Y el piano sin el pianista, pues no sirve para nada. Entonces, nuestro cuerpo fue creado exactamente para eso, para permitir que el alma, a través de los actos de nuestro cuerpo, pudiera elevar como una sinfonía de actos para de alabanza, de gloria, de amor hacia Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo no es malo, la carne no es mala. Lo malo estaría en la parte que quedó por herencia del pecado original, que se llama concupiscencia. Y la concupiscencia nos lleva a tocar este piano, pero tocarlo al revés, o sea, para un beneplácito o una satisfacción del piano, no del alma. O sea, el disfrutar de los placeres de la carne, eso es en el sentido en el que la carne se convertiría en un enemigo. Pero si nos damos cuenta, en realidad, tanto en el mundo como en la carne, ¿cuál sería el verdadero enemigo? O sea, de estos dos, ni el Nuestro yo. mundo ni la carne, sino la voluntad humana. Por eso nuestro yo. Así es. Mi voluntad humana es la que usaría el mundo como tenerlo como un Dios, como un objeto alcanzable y disfrutarlo en plenitud. Y la carne sería lo mismo, de un objeto que Dios creó para su beneplácito, para darle gloria y amor, pero nuestra voluntad lo puede llevar, lo puede distorsionar totalmente, ¿sí? Entonces, en estos dos enemigos, aparentemente, siempre es la voluntad la que puede optar por convertirlo en un verdadero enemigo. Y por último nos quedaría el demonio. El demonio, o sea, un espíritu instigador, un espíritu que llega a tentar, que llega a tratar de hacer que el hombre se oponga a la voluntad de Dios, que se oponga a los planes de Dios. El demonio quiere dañar a Dios. Tiene una pelea totalmente contra Dios, pero es una pelea perdida, es una pelea inútil. Contra Dios no puede hacer nada. Pero él sabe que el plan de Dios con la criatura es formar su reino en ella. Por lo tanto, ahora el plan del demonio es quitar el reino de Dios, impedirle a Dios hacer su reino en la criatura. Y por eso es que nos está instigando y continúa con la misma pelea que tuvo, con el mismo plan que tuvo en el cielo, de aconsejar y convencer a los hombres de rebelarse al plan de Dios.
Y para eso usa el espíritu del mundo, excitando nuestra concupiscencia, o usa el espíritu de la carne, vamos a decirlo de esta manera, excitando la sensualidad y el goce, el disfrute de todo lo que nuestro cuerpo puede tener, y olvidándonos de usar ese cuerpo y ese mundo para darle gloria y amor a Dios. Tanto el mundo como la carne fueron creados para ayuda. Son una ayuda para llegar a vivir plenamente en esta divina voluntad. Eso sería tema de otro plática, pero hay que tomarlo así. Creo que el ejemplo del piano y del pianista es perfecto para entender la función de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el piano y nuestra alma es el pianista. En cuanto al mundo, podríamos hablar más o menos igual. Nuestro cuerpo y nuestra alma serían el pianista y el mundo sería el piano. Un piano que fue creado por Dios para servirnos, para darnos la oportunidad de conocerlo y para alabarlo. Así que no hay problema. Y el demonio, volvemos al mismo punto, lo único que puede hacer el demonio es tentar, insinuar, excitar esta parte nuestra, y todo a través de algo que se llama soberbia. La soberbia es la madre de todos los vicios, la madre de todas las oposiciones que tenemos hacia Dios. Y a través de la soberbia nosotros vamos buscando siempre lo nuestro, nuestra ventaja, nuestra comodidad, nuestra ganancia, y poco llegamos a pensar de Dios, ¿sí? Otra de las cosas que es importante, el mundo y la carne entran a través de nuestros sentidos, o sea, nuestros 5 sentidos. Tenemos el sentido de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, en fin. Estos sentidos son los que permiten que el mundo penetre a nosotros. Bueno, ¿qué debemos hacer? Es consumir nuestros sentidos en Dios. Y esto nos lo habla Jesús en una lectura del libro 11, la lectura 18 de mayo 9 de 1912, donde nos dice, hija mía, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, he aquí consumadas las 3 potencias del alma en el amor. Está hablando de las 3 potencias del alma, pero luego dice, así también de los sentidos. Si hablas solo de mí, si escuchas solo lo que se refiere a mí, si se gustan solo las cosas mías, si se obra, se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí, he aquí la consumación del amor formada en los sentidos. Wow. Y ahí estaríamos como poniendo un freno a todo lo que puede entrar en mí para excitarme la concupiscencia. O sea, estaríamos llegando a ese punto de consumar totalmente todo lo que es sensible a mí para poderme apartar de Dios. Perdone, doctor, dijo ustedes la lectura 18, pero ¿de qué tomo? ¿De qué cuaderno? 11, 18. 11-18 de mayo 9 de de mayo, 1912. así es. Doctor, entonces en la medida, si nosotros vamos entrando cada vez más en Dios, ya llega un momento en que ya nos tiene por completo. Así es. Y parece como, no sé qué palabra usar, pero parece como que nos quiere tener amarrados a Él. Sí.
¿sí? O sea, así Eso como espero que decir, no. no disfrutes de nada, no goces de nada. Perdón, pero yo creo que esto es un tremendo error, porque le estamos poniendo el punto en lo que estamos dejando. Pero vamos a poner como ejemplo la epifanía que hace Jesús con los Reyes Magos. Él dice que cuando llegan estos tres personajes ante él como un bebito, él se muestra, él se devela entre ellos en tres maneras. Se devela, les hace conocer su potencia. Y entonces, ante la potencia divina conocida por ellos, la potencia humana queda total y absolutamente fuera. Ya no tiene sentido. Se muestra con la belleza, pero la belleza divina. Y ante la belleza divina, la belleza humana queda totalmente también fuera de competencia. Y por último, se muestra con el amor divino. Y es ante el amor divino, el amor humano también queda fuera totalmente. Entonces, lo que necesitamos entender es que nos quiera forzar a estar siempre atentos a Él, sino que si nosotros penetramos en Él y vamos conociendo poco a poco su belleza, su potencia, Su su bondad. amor, en ese momento todas las cosas del mundo y de la carne pasan a un segundo término. Y entonces todo nuestro ser estará enfocado única y exclusivamente en lo divino. O sea, no es que ya no veas, ya no sientas, ya no desees, sino te pone la opción de decir qué prefieres. Pero en el momento del conocimiento es el momento en el que vamos valorando qué es lo mejor. Y eso es lo que nos va permitiendo consumarnos en todo en él. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos una visión muy general de lo que es primero. Debemos estar siempre acordes a la voluntad querida y ordenada. Debemos consumar nuestras tres potencias del alma. No querer, Pues se no pensar y no amar más que a Dios, que se hace de la misma manera que estamos viendo esto último. O sea, el conocimiento de lo que es Dios, esto se va a ir dando en forma natural. Y consumar los sentidos para que el mundo tampoco entre, la carne tampoco entre, y entonces esos dos enemigos quedan totalmente fuera, ya no son enemigos, sino vamos a ver el mundo como es y vamos a tener conocimiento de la carne como es y para lo que fue creada. Nos queda el demonio, pero el demonio es incapaz de hacernos daño. Esto yo sé que es totalmente en contra de lo que nos han dicho, de lo que hemos entendido, y hemos pensado que el demonio es un espíritu muy potente que nos puede dominar incluso. Y Jesús nos dice lo contrario. Jesús nos dice que Él creó una voluntad libre que nadie la puede dominar, nadie la puede sojuzgar. Así que dice, ni siquiera yo, ni siquiera yo. Entonces, que no, con esto nos da a entender que el demonio no puede obligarme, no puede llevarme al mal, no puede llevarme al pecado, no puede sacarme de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me voy entregando. O sea, otra vez la concupiscencia que me halaga los sentidos y me halaga el placer, pero el placer simplemente material. Jesús habla de lo que es la posesión diabólica y dice que es la contaminación del espíritu con el demonio. Contaminación, o sea, vamos aceptando las ideas, lo que nos propone. Y junto con eso
también es la contaminación o la unión con el instinto. O sea que es la parte de que nos sugiere y nos excita el instinto para quererlo satisfacer. Porque todo lo que entra por nuestros sentidos va acorde a querer disfrutar, ¿sí? Y eso se llama instinto. Entonces, para acabar con el demonio, dice Jesús, que todas las potencias diabólicas juntas no pueden nada contra un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Así que si tenemos ya esta aseguración que hace Jesús a nosotros, no tenemos por qué temerle al demonio. Simplemente estar con la decisión firme de vencerlo, no de resistirlo, sino de vencerlo. Y se vence con la oración, se vence con la unión con Jesús, con la unión con María. O sea, es tan sencillo como eso. Y algo que es importante, las insinuaciones del demonio se vencen con un simple rechazo, con un ignorarlo. Porque como él es soberbio en forma total, no resiste que una criatura que él cree inferior lo desprecie. Así que, en términos generales, simplemente con menospreciarle, decirle, ¿sabes qué? Fuera. Y dice Jesús, trátalo como si fuera una hormiga. O sea, una hormiga. Y hablando del pecado de Adán, dice que era como una lombriz, que no era una serpiente, era una lombriz. ¿Ven? Ese es el demonio. Así que no nos dejemos llevar por la idea de que el demonio es alguien grandísimo y todo. No, eso no es cierto. Es grande en la medida que yo lo hago grande. De ser, claro. Es grande en la medida que yo le doy permiso de dominarme. Así que no. Bueno, entonces, con esto tenemos ya un preámbulo de lo que serían los obstáculos para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Pero ahora vamos a los obstáculos más personales de nosotros, ¿sí? Vamos a primero hacer una lista, vamos a enumerarlos, ¿sí? Las amarguras, las opresiones, los apoyos humanos, el desaliento, la desconfianza, el desánimo, la distracción, los escrúpulos, la inconstancia, la volubilidad, la indecisión, la distracción, la prudencia humana, la soberbia, el temor, la turbación, la ingratitud, la obstinación y por fin al final, como corolario y como lo que encierra todo esto, la voluntad humana. Ahora vamos a empezar con pequeñas lecturas que nos va dando Jesús sobre cada uno de estos temas. Vamos a empezar con amarguras y opresiones. Del libro 28, la lectura 25, de septiembre 20 de 1930. Y dice, hija mía, cómo me da pena tu amargura. Siento que se vierte en mi corazón. Por eso, ánimo. ¿No sabes tú que las opresiones, las amarguras, son el lento veneno del bien, el cual produce una fatiga tal de reducir al alma a una extrema agonía, de modo que siente la agonía en el corazón y mi amor agoniza en su corazón. Siente la agonía sobre sus labios y agoniza mi plegaria. Siente la agonía en las manos, en los pasos, y mis pasos y mis obras se sienten agonizantes. Mucho más en la criatura que quiere tener por vida mi divina voluntad. Siendo una su voluntad con la mía, me siento verter su agonía en mi divina persona.
Así el sol de mi divina voluntad se siente estorbado por las nubes de las amarguras y opresiones. Se siente estorbado para extender su luz en el fondo de la criatura y poder decir, todo da de mi voluntad, todo me pertenece, todo es mío. Entonces, amarguras y definitivamente opresiones deberíamos de quitarlas de nuestra persona, ¿sí? Sabiendo el mal que nos hace. O sea, que es uno de los puntos. Y Y el mal sobre que le todo, hacemos a Jesús, doctor, porque él dice que él se toma esas amarguras. claro, O sea, él sufre, porque si tú sufres con esas opresiones y amarguras, estás haciendo sufrir a Jesús. y doblemente, porque no solo viertes sobre él tus amarguras y tus opresiones, sino le estás impidiendo poner su vida en tus actos, en tu vida. O sea, tú le estás poniendo el obstáculo de que pueda entrar la divina voluntad y además de todo, él se está comiendo esas amarguras y esas opresiones. Sí, pero el punto principal es la muerte que le estás provocando. Ah, ok. Muerte, porque él quería poner su vida en esos actos y al no poder, está sufriendo una muerte a que le estamos infringiendo nosotros por estarle dando muerte a la vida que él quería poner en ese acto. Entonces no es nada más el que tenga sobre sí la amargura y la opresión, sino aunado a eso es la muerte. Luego tenemos el siguiente, apoyos humanos. Vamos a leer del libro 2, la lectura 48, que es de julio 22 de 1899. Y dice lo siguiente. Dice, después de esto, me ha transportado fuera de mí misma y entrado sobre una escalera altísima por la cual había un precipicio. Y por añadidura, los escalones de esta escalera eran movibles y tan estrechos que apenas se podía apoyar la punta de los pies. Lo que más daba terror era el precipicio y el no poder encontrar apoyo de ningún tipo. Y queriéndose aferrar de los escalones, estos se caían junto. El ver que casi todas las demás personas se caían infundía escalofrío en los huesos. Sin embargo, no se podía evitar el pasar por aquella escalera. Entonces lo he intentado, pero en cuanto subí 2 o 3 escalones, viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo, he comenzado a llamar a Jesús para que viniera en mi ayuda. Entonces, sin saber cómo, he encontrado a Jesús junto a mí y me ha dicho, eso que tú has visto es el camino que recorren todos los hombres en esta tierra. Los escalones móviles, los sobre los que no pueden apoyarse para tener un sostén, son los apoyos humanos. Las cosas terrenas que queriéndose apoyar sobre ellas, en vez de darles una ayuda, les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. El medio más seguro es el caminar casi volando, sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismos, sin mirar a los demás, y también teniéndolos todos atentos a mí, para tener ayuda y fuerza. Así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Nos está hablando de lo que son los apoyos humanos, o sea, como una escalera así, con escalones angustísimos y móviles, ¿no? Y luego en el libro 11, la lectura 33 de agosto 28 de 1912, dice, si todos conocieran mi amor y mi querer, dejarían de apoyarse en ellos mismos
y mucho más en los demás. Los apoyos humanos terminarían. Oh, cómo los encontrarían insignificantes, dolorosos, incómodos. Todos se apoyarían solamente en mi amor, porque siendo espíritu purísimo, no conteniendo materia, se encontrarían muy a gusto apoyados en mí y los efectos queridos por ellos. Bueno, ¿qué nos está diciendo? No se apoyen en ustedes. ¿Cómo diríamos? Sentirse capaces de poder afrontar cualquier situación, sentirse autosuficientes como gran mayoría de las personas tienen, que creen que son ellos los que pueden afrontar todo. Y la gran mayoría de las personas no se basan en sí mismas, sino en los demás, en los apoyos humanos. Y entonces tanto el apoyo en sí mismo como el apoyo en los demás es total y absolutamente contrario a este vivir en Dios, a este vivir en la divina voluntad. Así que bueno, también tengámoslo como un punto de referencia, ¿no? Para ir modelándonos en esto. Tercer obstáculo, desaliento, desconfianza. Vamos al libro 3, la lectura 34 de febrero 4 de 1900. Y dice, el desaliento es un humor infeccioso que infecta las más bellas flores y los más agradables frutos y penetra hasta el fondo de la raíz, de modo que aquel humor infeccioso, invadiendo todo el árbol, lo marchita, lo vuelve escuálido, y si no se le pone remedio regándolo con el humor contrario, como aquel humor malo se ha introducido hasta la raíz, seca la raíz y hace caer por tierra al árbol. Así le sucede al alma que se embebe de este humor infeccioso del desaliento. A pesar de todo esto, dice Luisa, yo me sentía todavía desalentada, toda encogida en mí misma, y me veía tan mala que no me atreví a arrojarme hacia mi dulce Jesús. Mi mente estaba ocupada pensando en que para mí era inútil esperar como antes las continuas visitas de él, sus gracias, sus carismas, todo para mí había terminado. Y entonces Jesús le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué no sabes tú que la desconfianza deja moribunda al alma? Que pensando en que debe morir no piensa más en nada, ni en adquirir, ni en comerciar, ni en embellecerse más, ni en poner remedio a sus males. No piensa otra cosa, sino que para ella todo ha terminado, y no solo vuelve al alma moribunda, sino que la desconfianza pone a todas las virtudes en peligro de expirar. Y luego pasamos al libro 6, la lectura 69, nada más dice lo siguiente. Dice, ¿no sabes tú que el desaliento mata más almas que el resto de los vicios? Por eso ánimo, valor, porque así como el desaliento mata, así el valor, el coraje hace revivir, y es el acto más loable que el alma puede hacer. ¿Ese es el 669, doctor? 669. 669. Septiembre 8 de 1904. Llevamos una vista general, que fue lo primero que estuvimos analizando, y llevamos 3 enemigos ya concretos. ¿Qué pensamos de esto?
O sea, llevamos amarguras, opresiones, apoyos humanos y desaliento y desconfianza. ¿Qué pensamos de esto, Jesús? Bueno, pues el programa de hoy, como usted bien sabe, y Cecilia, ha dado lugar precisamente a la conducta que hablábamos ayer que teníamos, ¿verdad? Esa fragilidad, esa debilidad, ¿no? Que usted acaba de escribir ahora de la mano del libro de cielo, de todos esos estados anímicos que son consecuencia de nosotros mismos y luego del enemigo que bueno, pues lo utiliza, ¿no? Y que nosotros, pues desconociéndolo, pues caemos en todos esos estados, ¿verdad? Ahora la cuestión está en cómo combatirlos. Cómo Bueno, combatirlos. Igual que la inconstancia, que es algo que también entiendo que forma parte de este conjunto de estados psicofísicos y espirituales, que es la inconstancia, que es la falta de disciplina, ¿verdad? Que nos falta a todos, ¿no? A unos más, a otros menos. Entonces, es decir, no sé, la desidia, doctor, también yo voy a preguntarle también cuando acabara, ¿dónde encuadra usted la desidia? ¿Dónde encuadra usted esta inconstancia, esa falta de disciplina? ¿Dónde lo encuadra usted dentro de estos grupos de debilidades que tenemos todos? ¿Dónde lo encuadra? pues podríamos ponerlo en el desánimo. Uh-huh. O sea, una inconstancia es el desánimo. ¿Para qué sigo? ¿Sí? O sea, no tiene caso. En las distracciones también, o sea, algo que me saca de mi camino y me enfoco en otras cosas, que eso me hace ser inconstancia. Y hay una lectura sobre inconstancia. Uh-huh, O sea, sí. vamos a irlo poco a poco. Como decíamos, ahorita llevamos 3 nada más. Uh-huh. ¿Sí? Y en realidad son 17 los enemigos que tenemos, ¿no? 17. Entonces, bueno, pues yo creo que vale la pena irlo analizando, irlo viendo y sobre todo ir sacando conclusiones, porque no se trata nada más de escuchar, no se Uh-huh. trata de decir, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que yo saco en concreto, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué de esto tengo? Y yo empezaría por hablar en el principio. Estamos siguiendo, estamos acordes a la voluntad querida de Dios. Eso cada uno de nosotros tendremos, no doctor, que hacer este acto de introversión, ¿verdad? De conocernos, ¿no? Así es, así es. Ese es el punto. O sea, que esto es para reflexionar, pero es una reflexión personal. ¿Qué querrá Dios de mí? Hasta el momento, hasta el día de hoy, bueno, puede ser que hayamos dejado de lado mucho de lo que Dios hubiera querido de nosotros. Bueno, pero eso es pasado, ¿de acuerdo? Eso es pasado. Uh-huh. Ahora, vamos al presente, el día de hoy. ¿Qué querrá Dios de mí hoy? Día 8 de diciembre del 2022. ¿Qué querrá Dios de mí? Si estoy aquí, si estoy escuchando esto, si tengo estos libros, lo que Dios quiere es que viva en su voluntad. Punto, no hay otra. Entonces, para llegar a vivir en la divina voluntad, bueno, la voluntad querida de Dios es esta. Si yo digo no, bueno, no hay problema, no hay culpa. No es que se me vaya a tomar como un acto malo, un acto culposo, el no vivir en la divina voluntad. Pero eso es lo que Dios me está exigiendo, bueno, no exigiendo, sino proponiéndome el día de hoy. En segundo lugar, esa es la voluntad querida de Dios. Ahora, esta voluntad querida de Dios para mí me impone ciertas, ¿cómo diríamos? Ciertas acciones, ciertas finalidades, cierto tipo de obligación. Y la pregunta es,
qué obligaciones, qué actividades, qué finalidades sería tener la vida de la divina voluntad como propia. Eso ya cada quien lo debe de tener en su interior. Y si yo empiezo a pensar, empiezo a entender qué finalidad quiere Dios que yo lleve a cabo viviendo en su voluntad, entonces lo primero que debo hacer es no pensar lo que yo creo que debo hacer, porque ahí nos vamos a equivocar, sino lo que debo hacer es investigar qué es lo que Dios quiere que se haga en ese sentido que yo estoy queriendo llevar. Y eso nos somete, nos pone prácticamente en el punto del conocimiento. O sea, para poder llegar a entender, a conocer, a saber cuál es la finalidad que Dios quiere de mí viviendo en su voluntad, necesito conocer. Si no conozco, no podría yo llegar a esas conclusiones. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso es en cuanto a la voluntad querida. La voluntad ordenada, bueno, esa creo que no hay problema. Ahí es, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Vamos a poner los mandamientos, vamos a poner nuestras obligaciones de Estado, que son como los puntos principales para saber lo que Dios quiere y lo que Dios está tratando de llevar a cabo en nosotros. Los mandamientos, obvio, nuestras obligaciones de Estado, obvio, y dentro de esas obligaciones de Estado tenemos obligaciones desde el punto de vista de nuestra doctrina, de nuestra religión. Y ahí entra lo que la Iglesia nos ha ido poniendo como normas. Así que cumplir la voluntad de Dios, cumplirla, obedecerla es muy sencillo, porque lo tenemos marcado. Sencillo porque no tengo que pensar, no tengo que investigar nada. Lo que tengo que hacer es decidirme a hacerlo. Y ahí es donde empieza el problema. Ujú. ¿Qué tanto quiero hacerlo o no? Y podríamos entrar en detalles de muchísimas cosas que hay que tratar. Simplemente me gustaría tratar una o dos, que son el pan nuestro de cada día. El adulterio. Cantidad, yo me diría miles y miles de familias en adulterio. ¿Cuál sería el remedio? La castidad. La castidad. La castidad. Bueno, pues ahí está la propuesta y ahí está la solución. ¿Se aceptaría? Wow. Ese es un tema conflictivo, doctor, porque ya sabe usted, en todos los programas, las mujeres yo creo que en ese sentido tienen bastante más sensibilidad que nosotros, ¿verdad? Somos nosotros como más animales, me antepongo yo, en el sentido de que una mujer le proponga a su esposo que ya por el hecho de Castidad. no tener el fin de procrear tenga que renunciar a las relaciones físicas por placer, pues se torna, no voy a decir imposible porque para Dios no lo es, ¿verdad? De hecho, hay casos en los que se llega a producir, ¿no? Pero desde luego que no es lo habitual si no hay gracia de Dios por medio, ¿no? Y ahí empieza el problema, doctor, porque las personas se plantean, sobre todo las mujeres, como digo, ¿no? Voy a poner en juego, en riesgo mi matrimonio proponiéndole a mi esposo hacer las cosas como Dios quiere. Y ahí empieza el problema. Sí, pero ahí yo creo que es sencillo cuando es un matrimonio, Jesús. Porque en realidad ya hemos más o menos tratado el tema en algunas veces. O sea, cuando el esposo no quiere, no lo desea, entonces se puede tomar
incluso como un ofrecimiento, como un sacrificio de parte de la mujer, es decir, lo hago no porque quiero, no porque lo deseo, no porque quiero gozarlo, sino para conservar mi matrimonio, para no poner en riesgo a mi marido, a mi esposo o a mi esposa, en caso contrario, de adulterio. Pero eso es en un matrimonio cristiano, en un matrimonio sacramental. Pero estábamos hablando de adulterio. Nosotros ni Cuando solución. estamos unidos con una persona que habiendo estado unido antes con otra o ya sea con uno o con otro. Ahí la solución es castidad absoluta. Absoluto. Castidad absoluta. Lo mejor, si es que no hay familia, es separación. Eso sería lo mejor. Si hay familia, entonces por el bien de los hijos, bueno, entonces se continúa con la unión, pero con una separación total de este tipo de relaciones. Es una castidad total. Y por castidad total se entiende no nada más el acto, sino las caricias y los tocamientos. Que eso también es. Y pensamientos. Y así, podríamos poner cientos o miles de casos que, bueno, cada quien sabe perfectamente el estado en el que se encuentra y la forma en cómo debe tratarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sería así. En cuanto a todo lo demás, o sea, esto es en cuanto al mundo, la carne, la concupiscencia, el demonio, o sea, esa pelea con el demonio. Y, por favor, o sea, entenderlo perfectamente. ¿Qué vale más? ¿El cielo o la tierra? ¿Qué vale más? ¿El Dios o el mundo? ¿Dios o la criatura? Y sobre esa base es sobre lo que debemos fincar nuestras decisiones. Pero aquí el terrible problema que encontramos es la falta de información, la falta de conocimiento. O sea, yo creo que es importantísimo esto, ¿no? Y teniendo, doctor, el conocimiento, el llegar a creerme lo que estoy conociendo. Claro. Cuando el alma va de buena fe, Dios empieza a dar luces. Cuando hablamos de luces, estamos hablando de una epifanía que Jesús empieza a hacer ante el alma. Pero depende de, volvemos al punto, al primario. ¿Qué tanto estoy dispuesto a renunciar a mi pensamiento? ¿Qué tanto estoy dispuesto a someter mi soberbia? Porque mi soberbia es la que me lleva a la obstinación. Es tremendo eso. Entonces la soberbia tenemos que combatirla con todo para poder llegar a ese estado ya no de humildad, sino de nada, de la nada que nos pide Jesús. Debemos entender, Dios para hacer todas las cosas, lo primero que tuvo que hacer, ¿qué fue? El espacio. Para que Dios llevara a cabo la creación, primero tuvo que crear el espacio, porque si no, ¿dónde la pone? ¿Sí se entiende? Bueno, en ese espacio ya puso todo lo que está ahí, estrellas, soles, planetas, cometas, galaxias, todo. Primero fue el espacio. Nuestra voluntad, Dios la creó como espacio para poner todo lo que Él quiere poner de Él.
esa continuación de la creación, porque la creación no ha terminado. La creación no ha terminado. La creación debe continuar en el hombre, en ese espacio infinito de la voluntad humana. Pero es un espacio que está ocupado por cosas humanas. Hemos querido rellenar ese espacio con cosas tan insignificantes como es el mundo y la carne. Y entonces Dios no puede poner todo lo que Él desea, porque lo que Él desea es ponerse Él. El infinito, la creación, la hizo para nosotros, pero nosotros fuimos hechos para Él. Bueno, entonces tenemos que empezar a combatir con todo esto. Y los modos, pues son, como se dijo al principio, es simplemente ir consumándonos en Dios, consumando nuestras potencias y nuestros sentidos. Entonces, las tres cosas que llevamos, amarguras y opresiones, ¿qué debemos hacer con ellas? ¿Qué debemos hacer con ellas? Tener la mente en Dios es el martillo de la atención que nos pide el Señor. Podemos usar la pasión de Cristo, podemos usar la pasión de Cristo. Bueno, la Pues la pasión de corona, Cristo. te pones la corona. Bueno, ¿qué más? Ponerte a hacer algo positivo, dejar de pensar en eso. Es que a mí me causa amargura y depresión pensar en las cosas que no pude realizar o las realicé mal. Entonces prefiero ya no pensar, pues si ya las hice mal o no las hice, pues ya no puedo remediarlo. Hay cosas que no se pueden remediar, entonces mejor seguir adelante, trabajar, generar trabajo. Y entonces ya se te olvidan las amarguras y las opresiones. Pero fíjate cómo lo estás resolviendo desde el punto de vista humano. Sí. Claro. Y eso no da resultado. ¿Por qué no lo resolvemos? Exactamente lo que acabas de decir, pero desde el punto de vista divino. Okay. Consumando. O sea, lo anterior, ¿mandé? Consumando. Exacto. Lo anterior lo puedo corregir, Cecilia. Porque lo importante no es lo que yo quería llevar a cabo. Lo importante es lo que Dios quería llevar a cabo en eso que yo tenía que llevar a cabo. Okay. Y no importa si tú, en vez de ser lo que eres, o sea, hubiera sido diferente, algo diferente, el medio era lo que querías realizar o lo que has realizado. Pero eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que Dios quería poner en cada cosa de esas, en cada acto tuyo. Ya fuera que fueras médico, que seas abogada o que fueras ama de casa. Lo mismo da, porque hubieras tenido pasos, hubieras tenido palabras, hubieras tenido actos, hubieras tenido latidos, todo eso. Eso es lo importante. Y eso es lo que puedes rehacer en la divina voluntad. No es algo irremediable. Entonces, la amargura, la opresión por todo lo que pasó, hay que desecharla. Las opresiones, todo lo que te ha ido mal, lo que te han insultado, lo que te han agredido, todas las injusticias que has recibido, las puedes poner como actos divinos. Y las puedes poner como semejanza con Jesús en sus sufrimientos, en sus opresiones, en sus amarguras. Yo creo que eso deberíamos de entenderlo, que en la divina voluntad se puede remediar. Así que amarguras y opresiones no existen más en la divina voluntad. Los apoyos humanos, ¿cuántas veces nos han fallado los apoyos humanos? Es que o sea, en forma de chiste, de broma, es que yo yo tengo un amigo que es primo del tío, del compadre, del suegro, de tal, de fulano, de tal. Que no vino a la fiesta.
O El sea, hermano to- del to- primo de un señor que no vino a la fiesta. así es. Entonces, todo eso, vamos a entenderlo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la persona sin Dios? No es nada, no es nada. Son frases muy trilladas. Yo lo entiendo porque lo hemos tomado como burla casi, casi, ¿sí? Pero son frases que en realidad valdría la pena analizarlo desde la divina voluntad. Por ejemplo, aquella, ahorita me viene a la memoria aquella que dice, no le cuentes a Dios lo grande que es tu problema. Mejor dile a tu problema lo grande que es Dios. Ah, O sea, pero eso lo tomamos como algo trivial y decir, ya van a empezar con sus cosas, esta bola de mochilones. Ya sabes lo que son mochilones, ¿no? O sea, pero son cosas reales que nunca lo hemos experimentado porque nunca lo hemos creído. O sea, los milagros los logra la fe, los logra la fe. Y siempre que hemos dicho eso, nunca lo hemos dicho con fe. Bueno, así. Entonces, apoyos humanos también, tratar de quitarlos, ¿sí? El desaliento y la desconfianza, bueno, pues lo mismo exactamente. Alguien que está desalentado, alguien que no tiene confianza, es una persona que no es capaz de hacer nada. Se encuentra total y absolutamente desarmado contra todo lo que pueda haber. ¿Sí? ¿Qué es el desaliento? No, pues es que yo quise, pero no se pudo. Es que el mundo, es que el fulano, es que no cooperan. Es que no puedo, es que soy muy malo, es que. Vamos a quitar ese es que de nuestro diccionario, ¿sí? Y entonces volvemos a lo mismo. O sea, simple y sencillamente del desaliento y la desconfianza. ¿Por qué voy a desconfiar de Dios? Porque no lo conozco. El conocimiento me lleva a la confianza y la confianza me lleva al amor. Por lo tanto, si tengo desconfianza es que tengo desconocimiento. Pero ¿quién se ocupa de ponerse a conocer a Dios? Nos preocupa conocer de ciencia, nos preocupa o nos llama la atención la última novela de fulano de tal, que es el escritor de moda. Es que acaban de escribir un libro sobre tal político y eso es lo que me interesa. Pero de Jesús, bien, gracias. En fin, tenemos 3 obstáculos más o menos que hemos abarcado un poco, hemos mencionado. Nos faltan muchos. 14. Nos faltan 14. muy bien, doctor. Con esto terminamos el Entonces, programa del día de hoy. Nos así veríamos el es. día martes. Martes. Sí, el martes. El martes, sí, Nos veríamos el martes, doctor. porque el miércoles yo ya no estoy. Ok, el martes, nos veríamos aquí el martes. Así es. Muy bien, muy bien. Pues entonces, darle las gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a Jesús Osocuo desde España, gracias al doctor Tomasini. Y pues estamos en contacto para seguir nuestras transmisiones. Así que no se pierdan porque esto es muy importante, porque son los enemigos nos impiden vivir la divina voluntad. Vale la pena conocerlos. La clave. ¿Cómo vamos a luchar contra ellos si ni siquiera los conocemos, ¿no? Así es. Es muy importante. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias, hasta la próxima. Bye. Buen viaje, doctor. Buen Descanse. viaje. Gracias.